Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Ministerio Público solicitó la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en el marco de la investigación por responsabilidad del mando durante el estallido social, o en el contexto de... El director general de Carabineros deberá entonces enfrentar a la justicia por los delitos de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidios durante este estallido, cuando era director de Orden y Seguridad de Carabineros. No ostentaba el cargo que tiene ahora. El escrito fue ingresado por el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz. La defensa del general Yáñez asegura que aún no ha recibido la notificación. Además de Yáñez, la Fiscalía pidió formalizar al ex general director Mario Rosas, que entonces sí era la cabeza de la institución, y el subsecretario entonces de la institución, Diego Olate. Bueno, el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, señaló que el respaldo está fuera de discusión, ya que en las instituciones, se cree en las instituciones y no en las personas. Recordemos algo súper interesante en esta maraña judicial política que necesariamente está presente. Estamos en un país donde afortunadamente el poder civil, o más bien los uniformados están supeditados al poder civil, cosa que es relativamente nueva. Eso en los 90 no pasaba. Bueno, eso hace entonces que la potestad del presidente de la República sea remover a los comandantes en jefe y al director general de Carabineros. Entonces la pregunta que en estas condiciones de normalidad democrática uno se hace es: ¿el gobierno va a continuar dándole la confianza y respaldo al general director que está ahora formalizado, que va a ser formalizado, o al ser formalizado se hace un poquito incompatible con la dirección de Carabineros? Sobre todo, agréguele además, en un momento donde sabemos que la acción de la policía es crucial para las demandas ciudadanas en cuanto a la seguridad. Entonces, es una complicación política que el gobierno de algún momento tendrá que zanjar. Por ahora, están esperando que los hechos sucedan. Día a día o cada día tendrá su propio afán. Vamos a la mesa de conversación. Ya estamos con nuestro invitado, Rodrigo Bustos, que es director ejecutivo de Amnistía Internacional. Rodrigo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Tiene tantas aristas, tantos lados, desde lo estrictamente jurídico, ¿no es cierto?, y el proceso que se está siguiendo adelante, la investigación, y lo político, y el momento de la contingencia, que hay que ser súper cuidadoso para examinar como si uno fuese un médico. No lo soy, pero intentaremos que la gente quede lo más clara posible. ¿Tú crees que es compatible que el general director de Carabineros cumpla esa función si está formalizado por los delitos que se anuncian? Me parece que antes de eso sería bueno explicar a quienes nos están viendo de qué se trata esto, recordar un poco qué pasó en octubre de 2019, porque yo represento a Amnistía Internacional, sí, que es una de las 4 organizaciones o organismos internacionales que entre octubre de 2019 y los meses siguientes hicimos justamente una visita, tuvimos una misión de crisis en Chile para el periodo del estallido social y publicamos informes. Hubo 4 organismos, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que señalamos que habían graves, y Amnistía dijo generalizadas violaciones a los derechos humanos, lo que es relevante respecto a lo que ha ocurrido el día de hoy. Y entonces, la verdad es que siempre nuestra organización al menos señaló que no solo había que investigar y esclarecer las responsabilidades de quienes podían haber apretado el gatillo en Plaza Baqueano o en cualquier plaza de nuestro país durante las manifestaciones, sino también de quienes podían tener responsabilidad de mando, que es lo que se trata ahora con la formalización de estos 3 generales. Es otra categoría, otra escala que la persona de un hecho material a un mando, es la responsabilidad política, si se puede. En ese contexto estamos hablando, pero también
es el quien dirige la policía hoy día, entonces es una complicación extra. Sin duda. ¿Eso se pondera al momento o va por carriles separados, al momento de hacer una investigación, una acusación como esta, una formalización como esta? A ver, el general Yáñez, Ricardo Yáñez, es como cualquier persona, cualquier ciudadano, una persona que está imputada en un delito, se presume inocencia hasta que haya una sentencia condenatoria, tiene una serie de derechos y garantías que puede hacer valer en juicio. Dicho esto, él también es el general director de una institución como Carabineros de Chile que está encargada de hacer cumplir la ley, controlar el orden público, prevenir los delitos, entre otras funciones. Y la verdad es que, Matías, a nuestro juicio es bien complejo que el general Yáñez siga a cargo de esta institución, y no solo por lo que se sabía hoy día en relación a la formalización que solicita el Ministerio Público, sino que hay que recordar lo que ya ha hecho el general Yáñez respecto de esta causa y respecto... Solicitando la inhabilidad de los Hay fiscales. varias cosas. Primero que nada, él no ha colaborado con esta investigación, ha rehuido el poder declarar, haciendo uso de su derecho a guardar silencio, por cierto. Pero no hay que olvidar que él también es el general director de Carabineros, que es una institución encargada de hacer cumplir la ley en todo el país. No ha concurrido, ha buscado inhabilitar a los fiscales, al fiscal regional incluso, como que dando una cierta imagen que un general director pudiera elegir quién lo tiene que investigar o quién lo tiene que juzgar. Y no solo eso, Matías. Hace algunos meses, en unas declaraciones más generales, en marzo de este año, el general director, en un contexto muy complejo, cuando varios funcionarios carabineros habían sido asesinados por delincuencia común o habían sido víctimas de distintos delitos, dijo que Carabineros no podía ser cuestionado por ningún tipo de fiscal o autoridad. Entonces, la verdad es que tener a alguien que con distintos tipos de actuaciones se pone de alguna forma al margen de la ley, al margen del Estado de Derecho, no es algo que le haga bien a nuestro... ¿Ustedes sienten que al día de hoy el general director de Carabineros está al margen de la ley? O sea, creemos que de diversas formas ha intentado ponerse al margen de la ley, al margen del Estado de Derecho. Y por otra parte, de lo que se trata con esta solicitud de formalización es algo muy grave, Matías. Se trata de una formalización por apremio ilegítimo, omisión con resultado de lesiones graves y homicidio. Te quiero recordar que el general Hermes Soto fue el anterior del general Rosas. Exacto, dos para atrás. 2018 fue sacado por el expresidente Piñera sin una formalización. Después del homicidio de Camilo Catrillanca y después de una serie de sucesos donde se encubrían los hechos, el expresidente Piñera reemplazó al general Hermes Soto y descabezó en general. Es particularmente grave en un país que tiene una memoria muy fresca de violación de los derechos humanos, como ocurrió en Chile, ¿no es cierto? Con una larga y cruenta dictadura. 50 años del golpe. O sea, solamente las palabras, los conceptos de violación de los derechos humanos, por lo menos los que somos más viejos, se nos paran los pelos inmediatamente y alertamos que es algo que es un recuerdo muy triste, doloroso e inaceptable en un país que se dice desarrollado y que pretende progresar. Por lo tanto, es grave, es distinto que caiga en un país donde dice, pero ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? A ver, nosotros ya sabemos, gran parte de la ciudadanía sabe de qué se trata. Por eso que es muy grave. Y por eso quiero preguntarte, porque tú en ese momento estabas en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, si no me equivoco. Sí, me tocó darte una entrevista cuando estaba en el INH en esos tiempos. Me gustaría saber si a tu juicio, en esos momentos, con la mirada del tiempo, ¿te parece que las violaciones de los derechos humanos que allí ocurrieron y que están documentadas por distintas organizaciones internacionales, fueron o no sistemáticas? Porque también ese es un concepto que abunda en la gravedad. Mira, Matías, yo creo que el debate que generó Sergio Mico el 3 de noviembre por una entrevista que dio en otro canal de televisión diciendo que para él no eran sistemáticas, fue un debate absolutamente artificial. Primero que nada, bien inadecuado que un director de un organismo autónomo de derechos humanos haya planteado, después de 2 semanas de iniciado el estallido social, que haya concluido que a su juicio no eran sistemáticas, siendo que hoy día, estando en enero de 2024, todavía hay una investigación abierta por eso, y él se apresuró
cuando no tenía en absoluto todos los elementos necesarios para llegar a una conclusión respecto a eso. Pero por eso el enunciado de la pregunta es, con el paso del tiempo, con la perspectiva que te da el Lo que paso yo del te tiempo. quería decir es que es artificial porque la sistematicidad es un elemento relevante para llegar a concluir que estamos frente a crímenes de lesa humanidad, que otra investigación abierta que está llevándola adelante la fiscal Chong y el fiscal Armendáriz. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, hablamos de un ataque hacia la población civil que sea sistemático o generalizado. Y que además tiene que haber una conexión. No, son cosas distintas. Generalizado cuando se trata de amplio, que no son hechos aislados, que hay un patrón reiterado. Y sistemático, y lo que te diría es que en este momento no hay mayor discusión de que haya habido un elemento de generalidad, que siempre lo planteamos desde Amnistía Internacional. Por lo tanto, se podría llegar a ver crímenes de lesa humanidad sin la sistematicidad. Pero sobre la sistematicidad, ¿tú lo descartas? No, en absoluto. ¿Tú crees que está por probarse? Es algo que justamente se está investigando en una investigación paralela que lleva adelante la fiscal Jimena Chong en este momento. Y nuevamente con la perspectiva del tiempo, ¿cuánto permite tener objetividad y ponderar bien los hechos cuando hubo tanta tensión, ¿no es cierto?, en nuestro país? Y, por ejemplo, ocurrieron denuncias que en su momento, tú me explicas si que estoy en error, hasta donde yo sé, no se comprobaron. Por ejemplo, que se decía que había centros de tortura y detención en Plaza Baquedano, en el subterráneo. En fin, un montón de noticias que llevaron a la población probablemente a alterar su juicio en contra de Carabineros, más allá del que podía tener previo al 18 de octubre. ¿Qué pasó con esos hechos? ¿Fueron probados al final o no? Mira, Matías, yo te diría dos cosas. Uno, que sin lugar a duda hubo denuncias falsas. Lo señalamos varios organismos internacionales y nacionales en ese momento que habían también denuncias falsas o hechos que no estaban acreditados en ese momento y que se daban por acreditados. Segundo, lo que sí también te quisiera decir es que había... ¿Ese es un caso? ¿El del centro de detención de Plaza Italia era uno? Al menos ¿Tú tenías antecedentes se sobreseyó por la fiscalía y no hubo antecedentes. ¿Tú tuviste antecedente en algún momento de eso o a ti te parece que es una clásica versión, una fake news del momento? O sea, creo que hubo antecedentes suficientes como para llevar a una investigación adelante y finalmente la investigación se comprobó que no era cierto. Lo que sí te diría también es que había un relato de criminalización que se ha llevado adelante, como que todo lo que ocurrió en el estallido social haya sido vandalismo, que las personas que se manifestaban eran todas delincuentes. Eso no es así. Recordemos la marcha probablemente de las más grandes de la historia de Chile del 25 de octubre de 2019. Y también te quiero decir que hay personas de carne y hueso, no solo Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, que son de las más conocidas, pero yo no sé si tú has escuchado hablar de Damari, por ejemplo. No. Es una persona que en ese momento tenía 15 años y estaba en una plaza Los Espejos cuando le llegó un disparo de Carabineros y quedó sin la vista de uno de sus dos ojos. Natalia Aravena, una enfermera de 26 años que también perdió la vista de uno de sus dos ojos. Alex Núñez, yo creo que la mayoría de los chilenos y chilenas quizás no sabe que fue una persona asesinada en Maipú a golpe por Carabineros. Mario Acuña, que quedó postrado en su cama en Buin después de otra golpiza de Carabineros. Todas esas personas son personas de carne y hueso y hoy día nosotros desde Amnistía Internacional estamos a su lado en un momento en que se avanza en justicia. ¿Cómo puede operar una policía que necesita, ¿no es cierto?, actuar dentro de los márgenes de la ley, naturalmente, cuando hay una situación tan tensa, tan alterada como la que ocurrió allí? ¿Cómo, en términos genéricos, cómo ustedes de Amnistía pueden hacernos sentir a la ciudadanía o darnos garantías de que vamos a tener una policía, de que va a estar a la altura para cumplir los protocolos, para aplicar la ley, pero todo dentro del marco de la no violación de los derechos humanos? ¿Cómo se hace? Porque si nos pasamos un poquito del margen, podemos terminar inhabilitando a la policía. ¿Me entiendes? O sea, si hay una acusación completa, de todos, generalizada, sin mediar el juicio de si es verdad o no es verdad la acusación, podemos caer en lo que se habló un momento de Carabineros con los brazos caídos y podemos pasar a un problema mayor. Mira,
yo entiendo que tú lo planteas en relación a manifestaciones o al control del orden público, pero yo te lo quiero poner también en el contexto actual, donde claramente para gran parte de la ciudadanía lo relacionado con la delincuencia y con algunos tipos de delitos violentos que han ido aumentando sin lugar a duda, es también un problema de derechos humanos. Y es tremendamente importante que haya una policía eficiente, moderna y respetuosa de los derechos humanos que pueda enfrentar la delincuencia y que lo haga justamente... ¿La de hoy es para ti? ¿Cómo? La de hoy, la del 2024. Carabineros de Chile no. Yo te diría que no. Y traería unos pasos más atrás. Antes del estallido social, había bastante más claridad en Chile probablemente que se requería una reforma profunda a Carabineros de Chile. Estábamos con todo lo que había ocurrido en el caso Huracán. De hecho, el general Villalobos salió por ese caso. Lo que había ocurrido con el caso Camilo Catrillanca, por lo cual el general Hermes Soto salió por ese caso, el megafraude de Carabineros. Y después de todo eso, llega el estallido social. Y hoy día probablemente han habido cambios, algunos relevantes en el Congreso, pero la verdad es que no estamos hablando de una reforma de la profundidad que se requiere. Rodrigo, ¿cuánto de la crisis de seguridad actual tiene relación con el desprestigio que se generó hacia Carabineros después del 2018? Yo te diría que en realidad más que tenga que ver con un desprestigio a la policía o a Carabineros de Chile. Yo me refiero a las encuestas que estaban muy... Yo creo que la situación relacionada con la delincuencia hoy día lo que creemos que tiene que ver con varias razones. Probablemente un problema multicausal. En Chile, no solo desde el 2019 en adelante, sino que desde antes se buscaba enfrentar la delincuencia con una serie de leyes, control preventivo de entidad y otras normativas legislativas que han resultado tener muy poco resultado finalmente eficiente en el combate y la prevención de los delitos. Y muchas veces lo que hacen es, en cambio, lesionar o amenazar derechos y garantías fundamentales. Entonces, lo que se requeriría, a nuestro juicio, es una política de prevención del delito que sea moderna, respetuosa de los derechos humanos y eficiente, más que basada en relatos de populismo penal. Esta generalización y de la policía completa, como un todo, como se planteó en algún momento por algunos sectores, le quitó valoración social y permitió, esta es la pregunta, porque algunos creen que hay una relación, aunque el delito pudo subir porque no sentía que tenía una policía valorada como contraparte. Sí, no. Esa es la razón que tiene la pregunta, si tú crees que hay o no lo hay. Entiendo la pregunta, pero la verdad es que... ¿No te parece? No me parece porque la verdad es que no ha habido ni una sola atribución que se le haya quitado después del 2019 a Carabineros de Chile. Al contrario, se le han otorgado más atribuciones. El último año se aprobó la ley Nain Retamal, que estableció una serie de otras prerrogativas a Carabineros y una legítima defensa privilegiada. Entonces, la verdad es que Carabineros tiene igual o más facultades que las que tenía antes. Las facultades son distintas a la valoración social, que en un momento estuvo en el suelo, y me gustaría, por último, pues se nos acaba el tiempo y otro invitado, ¿cómo te explicas tú el alza que ha tenido en esa misma escala de valoración social Carabineros de Chile? ¿Cómo te lo explicas si todavía nos han aclarado un montón de casos que están abiertos en la investigación? Bueno, en cierta medida creo que ha avanzado un relato, ha tomado fuerza respecto a una criminalización del estallido social y creo que hitos judiciales como los de hoy día son tremendamente importantes porque nos traen a la memoria que en ese periodo existieron estas graves y generalizadas violaciones de derechos humanos. Y por otra parte, sin lugar a dudas, la ciudadanía ve a Carabineros como una institución que tiene un rol importante en proteger a la población de los delitos. Y eso es verdad porque lo tiene. Y por lo tanto, la ciudadanía valora a Carabineros como una institución que en un momento como este, donde la delincuencia, el combate a la delincuencia es una de sus prioridades principales, es una institución que tiene un rol que cumplir en esa materia. Y desde Amnistía Internacional estamos de acuerdo que tiene que cumplir un rol relevante, pero tiene que hacerlo con eficiencia y con pleno respeto de los derechos humanos. Por último, ¿te parece que el gobierno y los que hoy nos gobiernan, que entonces estaban en la oposición, han cumplido con la promesa de qué hacer con Carabineros de Chile en cuanto a sus reformas, su modernización, al trato que se le debe dar a la policía?
¿Tú sientes que ha estado a la altura de lo que se prometió? ¿O lo que tú esperabas de estas autoridades actuales? Desde Amnistía hemos señalado que valoramos algunas de las medidas que se están impulsando, como por ejemplo el Ministerio de Seguridad Pública que se está tramitando en el Congreso. Fue algo que recomendamos el 2020, pero sin perjuicio de ello quiero ser claro en que falta avanzar en una reforma mucho más Pero profunda. en particular a Carabineros. Sí, sin lugar a dudas. Creemos que está pendiente una reforma mucho más profunda y estructural a Carabineros de Chile, que era algo además que estaba en el actual programa de gobierno y que algo que además varios organismos internacionales de derechos humanos recomendamos en su momento. Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias y buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneración, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UF al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Como caballo bueno repite, es un dicho muy criollo. Espectáculo bueno, panorama bueno, gestión buena, experiencia buena, ojalá siempre repita. Y es el caso del Teatro A1000. Está su fundadora, su directora de la fundación, hoy día Carmen Romero, como muchos años hemos tenido la oportunidad a esta altura del año de tenerla. Carmen, un gusto de tenerte aquí en la versión 31ª, ¿no? Así es. ¿Ah? Muy buenas noches, feliz año. Feliz año. Teatro A1000. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba al principio esto? Teatro 1000 siempre se llamó Teatro 1000. Siempre fue Teatro 1000. Sí, pero ahora es Festival Teatro 1000. Festival Teatro 1000. Yo, no somos viejos, nos acordamos cuando partió esto, porque probablemente era 1.000 pesos, ¿no es cierto? Porque era popular, por ahí partió el nombre. No, el nombre... ¿O era a 1.000 de que estamos a 1.000? A 1000 por hora. Siempre fue ese sentido, pero había una entrada que era para la tarjeta joven en esa época. Claro. Y por eso también tenía ese costo. Pero bueno, imposible en la sala. No, quiero decir, solo recordarlo. ¿Por dónde? Exactamente. Bueno, pero no solamente tiene la capacidad de renovarse, sino que de ampliarse. Me estaba leyendo la cantidad de ciudades en que está, que es impresionante, a ver si entramos luego a ello. Pero ¿cuáles son los platos fuertes para ir tentando a la gente a que entre y participe en el Teatro 1000? Bueno, este año nosotros, nuestro lema es cambia el escenario, porque estamos todos los días cambiando y es un llamado a que también nosotros busquemos la manera de darle vuelta a las cosas, a ser más optimistas. Y desde el punto de vista del teatro, hoy día cambió el escenario cuando vimos que en lugar de un teatro a la italiana estábamos mirando hacia el cielo con ese coreógrafo y bailarín de la compañía de Chaillot de Francia, del teatro de Chaillot, que estuvo en un equilibrio y que nos tuvo con el corazón en la mano. Nathan Polan. Sí. Impresionante. Que cruzó desde el Banco Estado por sobre la Alameda hacia la calle Centeno, no sé en qué edificio se ancló. Pasando hasta un edificio de la esquina de Bulnes. Impresionante. Impresionante, sí. Y era... ¿200 metros? ¿Cuánto era? Sí, como 400. 270 metros. Ida y vuelta. Sí, por eso, 50 metros de altura. Sí. Una maravilla. Precioso y con una música y sus reflexiones sobre el miedo, sobre cómo abandonar el miedo, que yo creo que también era muy simbólico estar en la Alameda, en el centro de Santiago, y decir no tengamos miedo, no nos tengamos miedo, podemos gozar también y estar además en un silencio, de pronto en un silencio maravilloso del público, como estábamos todos expectantes mirando que no vaya a caerse seguramente como hacía, como casi volaba. Bueno, de eso se trata este festival y las artes en general. ¿De cuántos países viene ya? 16. 16 países y Chile, además de Chile. Y son más de 100 espectáculos, que calcula son como 1000 funciones de teatro, danza, música. Ahí empezamos con las tocatas 1000 también. Hay un foco súper especial que quisimos poner justamente por los miedos, por la pandemia que nos dejó mal a todos, es que es los niños, es un foco en los niños. Entonces, niños y niñas, por lo tanto, todos los espectáculos que hay en la calle siempre son familiares, pero también en la sala hay espectáculos muy hermosos para niños desde chiquititos hasta ya más adolescentes. Por ejemplo, Moby Dick,
que se presenta este fin de semana y que es una obra que está en Antofagasta justamente, pensando en la descentralización. Es una obra que viene de Francia, que con director noruego, es maravillosa, tiene una ballena del porte de un escenario con muchas marionetas. Y ese, claro, es para niños un poco más grandes porque tienen que saber más o menos el cuento. Pero hay desde los niños muy chiquitos hasta adolescentes, y eso es un foco especial, que culmina con los 31 minutos. Eso me estabas contando. Hay un museo de los 31 Sí. minutos. ¿Dónde es eso y cuándo y cómo? Empieza el 13 de enero, se abre este Museo 31, donde vamos a mirar todo la construcción detrás del escenario y su historia además, videos, pero también su universo de cómo crean. Es muy lindo. Yo estuve hoy día mirando el montaje, se han trabajado muchísimo, un mes de montaje en el Centro Cultural La Moneda. Perfecto. Estacionamiento. Plaza de la Ciudadanía, sí, abajo. Estacionamiento si uno quiere ir en auto, y si no, el metro La Moneda, perfecto. La puerta. O transporte público. Estamos en una alianza con el Ministerio de Transporte para fomentar el uso del transporte público, así que en metro llega sin problema, y también en los buses del Transantiago. Y si viene en familia y quiere ir en auto, hay estacionamiento. Entradas. Es así. Lo que necesita entrada, porque hay cosas que son pasacalles, que uno está allí. Sí, eso es importante señalarlo también. Nosotros, un 80% del público que asiste al festival asiste de manera gratuita. Solo un 20% asiste a las salas pagando. En el caso del Museo 31 sí es con entrada pagada, pero había un día que ya se agotó toda la temporada, enero y febrero, todos los martes era gratis, y ya está. Ya se agotaron todas las entradas de todos los horarios. ¿En Fundación Teatro 1000 o teatromil.cl puedes encontrar las entradas y ver el panorama completo? Sí, en ticketplus.cl y en teatromil.cl también. Y hoy día tenemos una buena noticia, ya está listo todo, porque Banco Estado hizo una alianza con nosotros para que todos los clientes de Banco Estado que tengan tarjeta de crédito o de débito paguen con un 25% de descuento en las salas de teatro. Así que a llenar esas salas, aprovechen esos descuentos, porque la verdad es que son espectáculos bellos. Si no vimos algunas obras en el año, ahora es cuando. Eso, hay resumen de la temporada que pasó en este Teatro 1000, de las mejores, lo que hubo en cartelera se nos pasó. Están muchas de ellas en cartelera ahora en este teatro, ¿no? Sí. En el festival. Las obras nacionales que elige un jurado son reposiciones del año. También hay algunos invitados especiales y algunas obras que son patrimonio. Por ejemplo, se cumplen 25 años de Gemelo, del Teatro Cinema, y se vuelve a reponer en su sala en la Aldea del Encuentro. Entonces allí hay una obra que es como patrimonial. Y también estamos, por ejemplo, con Primavera con una esquina rota de Lictus, que también ya aprovechen, todavía hay entrada, que empieza en 2 semanas más. Hay obras que son parte de nuestra historia. Entonces, por ejemplo, estamos celebrando los 30 años del Teatro de la Provincia, que tiene 3 obras, ahí en el Teatro de la Memoria, que queda aquí en Bellavista. Yo vengo de Hablan, preciosa espectáculo, va a estar hasta el domingo. Y Aline Kuppenheim, con su teatro de muñeco, va a presentar Sobre la cuerda floja, El capote y Feo, que son grandes obras que ella realizó. Pero de las obras que no vimos en el año, Amanda la Barca, por ejemplo. Mañana vuelve a escena Jimena Rivas. Que es una obra biográfica de Amanda la Barca, la educadora. Sí, preciosa obra, ella magistral, en la sala del Seina, que es del Instituto Nacional, el Teatro del Instituto Nacional. Allí en el centro también, Metro Universidad de Chile, pueden ir a ver esa obra que está increíble. La Antonia Seger está interpretando otra obra magistral, ella en el escenario, Girls and Boys, que está en el Teatro Oriente, dirección de Alfredo Castro, también es otro de los imperdibles. Está El mar en la muralla en el Sala de Lictus, y está como si pasara un tren
en Finisterrae. Por ejemplo, por nombrar algunas, hay muchos más, pero son de las que recuerdo de las salas. Carmen, y de lo internacional, que siempre vienen cosas que uno, si no estuviera esta instancia, probablemente no las veríamos en nuestro país. ¿Cuáles son esos imperdibles internacionales que traen? Uno para ti. Uno, yo si solo tuviera que elegir una obra del festival, y lo digo así como a lo mejor no debiera, porque hay muchas buenas obras, la verdad es que tenemos una cartelera increíble, pero si hay que elegir una sola, es Robert Lepage con el teatro que viene con su obra de Ex Machina, su compañía, y la obra es Los 7 arroyos del río Ota. Y es una obra increíble, preciosa, wagneriana total, dura 7 horas. La obra dura 7 horas. Tú empiezas a las 3, entras al teatro y terminas a las 10. ¿Dónde se da eso? En el Teatro Municipal de Las Condes. Y tú tienes cada intermedio, cafecito, almuerzo, va a haber un almuerzo incluido. Es una experiencia que no hemos vivido. Hasta el momento las obras que más largas... Son obras, yo no la conozco, ¿sabes? ¿Son obras tradicionales, o sea, ya clásicas o que se han dado a otras partes del mundo? Sí. ¿Viene el elenco original? Totalmente. A ver, cuéntanos No, es que la historia de eso. es como manjar de dioses. Él es, Robert Lepage, es un reconocido director de teatro y de ópera. Él estuvo, por eso dije Wagner, porque hizo un ciclo de Wagner en el Met y es reconocido en el mundo de la ópera. Lo tienen, se han pasado muchas de sus óperas por video acá. Nosotros lo tenemos a él y a su obra en vivo acá, con su compañía, que es de Canadá. Él es de Toronto. ¿Y cuántas funciones va a haber? Son solo 3 funciones. ¿Queda espacio? Hay espacio. Yo lo que digo es que no se lo pierdan porque nos costó mucho traerlo. Hoy día traer containers de escenografía es muy complejo. Esta es una obra en que tú entras, ves una parte de una historia, vuelves al teatro y el escenario cambió. Cambia el escenario. Y cambió el escenario y te traslada desde Japón a Estados Unidos. Es una locura maravillosa. Él es un gran maestro con actuaciones magistrales, una compañía, son 25 actores. O sea, Carmen, aprovechen. Sí, claro, esas cosas que son únicas, que Única. vienen quedamos tan lejos nosotros, Sí, que pues. traer eso, a veces eso es imperdible, es una oportunidad única. ¿Por qué no me mencionas las ciudades donde está? Porque en un principio esto era Santiago, luego Antofagasta, como Sí. mucho, y se empezó a ampliar. Pero hoy día me mencionaste no sé cuántas ciudades de Chile, lo cual habla de la descentralización y de la oferta que a lo mejor habitantes de esas ciudades que nos van a nombrar no saben que el Teatro 1000 está allí. Sí. A ver. Mira, primero estamos en Antofagasta, pero no solo en Antofagasta, sino que comenzamos mañana en Antofagasta, en el Teatro Municipal, con la obra Más, que es una obra regional, que está ahí la gran Teresa Ramos, y una obra de Pamela Meneses. Pero también estamos en Mejillones y en Peine. O sea, se descentraliza también en la región. Luego en Coquimbo, vamos a estar en Coquimbo, en la región de Valparaíso, en Casablanca, en San Felipe y Valparaíso, en la región de O'Higgins, en Machalí, en Ñuble, en Chillán. Tenemos un Conce a 1000, vamos a estar en Concepción y en Los Ángeles. En la Araucanía, en Temuco, vamos a estar en Temuco. Y en la región metropolitana son 31 comunas, desde Buin hasta Vitacura. Estamos en todas las comunas, en Barnechea, en Vitacura, en Santiago Centro, en Ñuñoa, en Pudahuel, en Cerro Navia, en La Pintana, en La Granja. ¿Y dura hasta cuándo este festival? Desde el 3 hasta el 28 este mes, porque tenemos algunas obras que se extienden, así que extendimos también Y la aquellas duración. personas que no tienen la suerte de estar en alguna de estas ciudades o que no tienen la posibilidad de ir porque, no sé, no tienen la movilidad suficiente, en fin, ¿hay algo que se transmita online? Sí, teatro1000.tv. ¿Y están transmitiendo Sí. varias cosas? Sí, tenemos varias obras que son obras que seleccionadas también por un jurado, que es interesante porque son obras que se crearon en pandemia, en formato digital,
y que... Hubo un boom ahí, ¿eh? Hubo un boom Sí, muy hubo un boom, interesante de un y teatro... bien interesante, de experimental, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, y ahí está, hay obras del norte, del sur y del centro. Por lo tanto, tú vas a ver Punta Arenas, Iquique, Valparaíso, reflejado también en estas obras, además de otras que estamos programando en Teatro1000.tv. Hay radioteatro. Qué lindo. Sí. ¿Alguno tradicional o alguna propuesta nueva? Son propuestas que hicimos en pandemia también, que están allí grabadas. Hay algunas obras. Este año Luz Jiménez es nuestra homenajeada y hay retratos de esos personajes tan importantes que han sido en nuestra vida, que se pueden ver, uno puede entretenerse mucho hurgueteando allí en Teatro1000.tv. Carmen, ¿cuál es el estado de salud del teatro en Chile? Mira, ha sido súper complejo porque después de la pandemia costó volver al teatro. Hubo público que no volvió nunca más. Y entonces se ha tenido que renovar. Nosotros en este enero volvemos a ver estas salas llenas, que es un placer. Porque cuando pasa eso, y eso es un fenómeno que ocurrió en todo Chile, pero menos en regiones, porque cuando vamos a regiones la gente va, espera. Hay menos oferta probablemente, entonces van a lo que... Esperan y bueno, es una buena noticia, pero ha sido complejo. Pero cuando se está en el teatro hay algo mágico que ocurre, que es como la comunidad, ¿no? Como de público, de no saber quiénes están al lado nuestro, de qué piensa el otro, sino que uno respira junto a otras personas sin tener idea de qué partido son, ni de qué religión, ni de qué edad, ni de si tiene más plata que yo. ¿Me entiendes? Hay una cosa como muy linda de rito que tiene el teatro, que yo rescato mucho y por eso también en la sala es tan importante. En las calles es la fiesta, pero en la sala es la reflexión, es el pensar, el emocionarse. Todo lo que ofrece un teatro. Sí, es como la pasión, ¿no? Como de sentir, de volver a sentir, ¿no? ¿Hay alguna otra experiencia en Latinoamérica parecida a la que han montado aquí ustedes con Teatro 1000? En Bogotá hubo un gran festival que hace 2 años que dejó de existir porque, bueno, murió su directora, que era el Festival Iberoamericano de Bogotá. Precioso. Sí, pues, también era hubo muy tradicional. Muy Claro. alucinante era. ¿Y cómo llegó a cometer, y te lo digo a ti, que eres la cabeza de esto, cómo se comete el error, entre comillas, de personalizarlo a alguien por muy líder que sea? Porque esto, disculpa con el respeto, Totalmente. esto supera, y eso me imagino que es tu meta, que supere a Carmen Romero. Totalmente, Claro. totalmente. Mira, das en el clavo de algo súper importante. Por suerte nosotros tenemos un equipo. Es un trabajo que se hace en equipo, el teatro se hace en equipo. La diferencia a lo mejor es que Fanny Miquel, que era la directora del Festival Iberoamericano de Bogotá, era una persona muy fuerte, pero era actriz. En este caso yo no soy actriz, por lo tanto no es tan complejo el recambio. Y hoy día tenemos un equipo mucho más joven que está tomando el relevo. Y es súper importante porque ¿cómo sigues? Las instituciones versus las personas. Claro, ¿cómo sigues? Tenemos el caso de Teletón en Chile, que es un tema que es bien similar. Por ejemplo, ¿cómo haces? Eso es muy interesante y nosotros nos llevamos en esta reflexión. Tú lo tienes en tu desafío. Totalmente. ¿Quién puede asumir? Bueno, de hecho llamamos a concurso para una directora ejecutiva. Estamos dando pasos hoy día para ir buscando cómo se establece el relevo, porque efectivamente no vamos a tener la misma energía. Yo tengo todavía, pero claro, no puede depender de una persona. Por suerte, como digo, somos un equipo, hay un consejo asesor, hay una fundación con un directorio y hay un equipo tremendo, maravilloso, que inventa. Por ejemplo, inventaron una boletería teatral en el Metro La Moneda. Y allí lo que estamos haciendo es vender aquellos cupos que no se venden normalmente, pero para la gente que pasa y que no tiene tantos recursos. Entonces son entradas muy rebajadas. ¿Me entiendes? Son buenísimas iniciativas. Acercar a la gente claro, que naturalmente no llegó. Exacto. Y ahora, por ejemplo, el no ocupar papel. Entonces eso es también una decisión de equipo
que no ocupar el papel. Por lo tanto, tú ves hoy día en la... QR, todo QR. Todo incluso en el pasacalle hoy día de la Pato Gallina, si tú querías saber más de lo que estaban mostrando, código QR y te vas al Museo Precolombino que te cuenta la historia de lo que estamos mostrando. O sea, hay muchas formas hoy día innovadoras que yo creo que debe tener una cabida. Una oferta infinita. Infinita, preciosa, para vivir enero. Con la Fundación Teatro 1000, Carmen Romero, su fundadora, directora, alma de esto, pero responsable de que esto la trascienda a ella misma. Exacto. Porque son 31 años que estas son cosas que la ciudadanía se empieza a acostumbrar y las da por hecho, pero de repente si no las gesta alguien, no hay una gestión, dejan de serlo. Por lo tanto, a darle valor también desde la sociedad. Sí. No puede solo oferta de espectáculo, tiene que haber demanda por espectáculo, Sí. tiene que apuntarse la gente. Tiene que haber mucha gente porque además aquí hay otro tema, son los recursos. Financiar esto. Y aquí BHP Minera Escondida se la ha jugado. ¿Te puedo preguntar una cosa gruesa, bien de mal gusto? ¿Cuánto cuesta montar? 3.000 millones de pesos. Eso cuesta el paquete, Sí. 3.000 millones de pesos. Sí. Para que dimensionemos lo que tenemos, Sí. es en Santiago de Chile, es en verano, es hoy, es mañana y Sí. las próximas semanas. Y el financiamiento es público y privado, que es el modelo que podemos, que lo hace sostenible. Y allí está ¿BHP? BHP Minera Escondida. Hoy día que el Banco Estado comienza a entrar, hay algunas empresas chinas también que están apoyando su espectáculo chino, porque viene uno precioso que se llama La Serpiente Blanca, que va a estar en el Teatro Oriente, pasó el dato también. ¿Y te viene como...? Por supuesto, Televisión Nacional, 31 años con nosotros. Mira que no. Ministerio de las Artes y las Culturas y el Patrimonio, tenemos una subvención que el Estado nos ha permitido también un armarnos para poder hacer esto, porque es muy difícil conseguir esos recursos. Los municipios, todos esos municipios que hemos hablado, desde Tiltil a Lampa, por nombrar algunos. Han tenido que poner también. Con lo que pueden. Con lo que pueden. Y eso se arma un gran Carmen Romero, fondo. felicitaciones. Muchas y gracias. a nombre de la ciudadanía, muchas gracias por lo que significa de generar un espectáculo, una buena onda y que pasen cosas positivas en nuestra ciudad. Y Somos tener un país confianza lindo. como el Sí, funambulista sin miedo. que tuvo confianza, Sí. que vuelva la confianza entre nosotros. Carmen, Muchas gracias. mucho gusto. Gracias a ti por estar aquí. Hasta luego. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.